Parate, la puta que te parió. Ensalada de los Media Volumen 2. Vas a hacer un cornudo y te lo vas a perder. No. Sé como todas estas hermosas personas y disfruta de contenido de calidad. Posta. La edición más enfermiza del ricoma putrefacto de internet. Encontralo en tu kiosco más cercano. Oh, santos cielos. Nuevo video de... Somos responsables por cualquier efecto secundario de consumo de contenido sobre este grado de edición, en el cual se puso mucho esfuerzo, amor y dedicación en cada segundo de esta obra audiovisual. 3, 2, 1. Va a ser costumbre hablar de un MMO en cada video. City of Heroes fue un MMO claramente basado en superhéroes. El juego salió en el año 2004, encajando perfectamente en la época dorada de los MMO. Obviamente podías crear tu propio personaje, pero al ser un juego basado en superhéroes, este tenía una muy buena profundidad a la hora de crear tu superhéroe soñado. Podías elegir diferentes especialidades, yendo desde las más básicas como tanques, atacantes físicos o a distancia, hasta cosas más interesantes como superhéroes especializados en hacer aparecer criaturas. Cada especialidad tiene su propio abanico de habilidades, pueden armar combinaciones de ataques muy interesantes. Y lo más importante, la personalización de tu personaje es sorpresivamente muy detallada, pudiendo personalizar todo a nuestro gusto. Motivo por el cual se ganaron varias denuncias por copyright de mano de Marvel. DNT. Una vez terminado nuestro personaje, podemos escribir una frase para decir en el juego y también escribir una pequeña historia para este mismo. Una vez terminado, podemos elegir si ser superhéroes o villanos. En el mapa del juego, habían diferentes zonas separadas en niveles. Es decir, los jugadores de mayor nivel no podían ingresar a zonas de nivel más bajo, cosa que claramente beneficiaba a los nuevos jugadores que querían aprender desde cero. En un principio, durante bastantes años este juego era de pago, costando $20 en su salida. Aún así, ganó bastante popularidad por las posibilidades que daba, ya que se notaba que estaba hecho con mucho amor. Con el pasar del tiempo, la popularidad del juego se fue por las nubes, teniendo mucho éxito, incluso llegando a sacar una serie de cómics basada en el juego. Cuando uno tiene éxito, siempre quiere más. Así que en el año 2011, lanzaron el juego de forma gratuita para todo el mundo. Los jugadores que compraron el juego anteriormente tenían muchas ventajas y ahora eran VIPs. Además, tenían acceso gratuito a las futuras actualizaciones y expansiones del juego. Aún así, en agosto del siguiente año, anunciaron que iban a cerrar los servidores a fin de año. La explicación que dieron era que la empresa que estaba desarrollando el juego, Paragon Studios, estaba pasando por una etapa de reorganización total. Para finales del mismo año, el juego cerró sus servidores para siempre. Pero pasó algo. Resulta que mucho tiempo antes del cierre del primer juego, ya se tenía planes de hacer una secuela. A ver, originalmente el juego fue creado por Cryptic Studios y distribuido por NS Soft. Estos últimos le darían el proyecto a Paragon Studios, quienes se encargaron exclusivamente de desarrollar y mantener el juego. Los de Paragon Studios le presentaron a NS Soft el prototipo de lo que sería City of Heroes 2, aunque la distribuidora no se mostraba demasiado interesada en el proyecto. Así que les dijo, sí, anda nomás, cualquier cosa te llamo, dale. Y dejó el proyecto estancado. El estudio desarrollador no tenía tiempo para preocuparse por no conseguir financiación para la secuela de su MMO más exitoso, ya que habían conseguido autorización para desarrollar otros juegos además de City of Heroes. Por palabras de un ex trabajador de la empresa, sabemos que estaban desarrollando lo que era un juego de superhéroes situados en un futuro muy futuro. El ex trabajador no lo deja explícito, pero lo más seguro es que este era un spin-off de City of Heroes. Además, también estaban desarrollando un juego de supervivencia que era muy prometedor. Pero quédate con eso, porque los de NS Soft le vivían rompiendo los huevos metiendo mano en sus proyectos, acortando mucho los fondos que anteriormente les habían dado. Hasta que un día, NS Soft tomó la decisión de cerrar Paragon Studios y por consiguiente cancelar todos los proyectos activos, incluyendo la secuela de City of Heroes. Mucho tiempo después de esto, un día de 2019, en internet se logró filtrar una presentación de PowerPoint del año 2008. Supuestamente, en esta veríamos por qué sería clave sacar una secuela del que era considerado el mejor y más exitoso MMO de superhéroes del momento. Además, la cultura estaba teniendo un impulso increíble gracias a las nuevas películas de superhéroes que estaban saliendo. La segunda entrega estaría fuertemente enfocada en la posibilidad de crear tu propia experiencia, permitiéndote crear misiones e historias, personalizar tus ataques, interactuar con héroes y villanos que progresarían con el pasar del tiempo, y además, tus acciones dejarían marcas imborrables en el mapa. Esta presentación de PowerPoint lamentablemente se perdió, por lo que es Lost Media en un caso de Lost Media, corte Inception. Gracias a la comunidad, el juego pudo ser revivido, habiendo muchos proyectos de fans que tratan de traer la magia de lo que era considerado el mejor MMO de superhéroes. Si te interesa, puedes buscar rápidamente por acá en YouTube cómo jugar este juego hoy en día.
2, 1. Estoy seguro de que conocés la película Bolt, del año 2008. Aún así te la presento. En esta, vemos un perro con superpoderes que detiran los malos malosos de turno, junto a su compañera Penny, eso sí, en un programa de televisión. Bolt, con la realidad completamente alterada, cree que secuestraron a su compañera Penny, y al intentar rescatarla, termina inconsciente y en una caja de poliestireno, con destino a Nueva York. Ahora, seguro que no sabías que esta película tuvo una primera versión que nunca llegó a ver la luz. La película originalmente iba a llamarse American Dog e iba a estar dirigida por Chris Sanders. El guion original no varía tanto de lo que se vio en 2008, pero díselo así. Henry, ¿cómo le vas a poner Henry a tu perro, boludo? Si querés también ponele Jorge. Henry es un famoso perro de películas de acción, donde frecuentemente interpreta a un agente secreto. Un día, durante una escena de riesgo, se desmaya y, porque un mago lo hizo, se despierta en un tren a 3000 kilómetros de su casa. En su travesía para volver a su hogar, conoce a un gato de un solo ojo y a un conejo radioactivo. Al igual que la película final, el perro cree que sigue estando en una película durante todo el viaje. En sí, la trama va a tener toques bastante poco vistos en películas de Disney. Las imágenes promocionales dejan pequeñas pistas de lo que sería la trama. Los de Disney vieron esto y creyeron que esta película era subreal y algo oscura, por lo que el editor creativo de la empresa le dio algunos tips para mejorar el guión. Por este motivo, Chris dejaría el proyecto. American Dog quedaría en el limbo por este motivo, aunque no por mucho tiempo, ya que Disney reemplazó a Chris por otro Chris, en específico un tal Chris Williams. Junto a él estaría Byron Howard. Estos dos agarraron a American Dog y lo transformaron en lo que hoy conocemos como Bolt. No se sabe hasta qué punto habían llegado a producir la película cuando Chris abandonó el proyecto, ni tampoco se sabe si hay algún material audiovisual que haya sobrevivido después de la publicación de Bolt, a excepción de un video de 17 segundos, presentado en una conferencia de 2005. Una pena realmente. A mí siempre me gustó la película y me acuerdo jugar un poco el juego de la Play 2. Hubiera sido interesante ver lo que pudo haber sido esta película con otro tono. 3, 2, 1. Chiquititas es una serie proveniente del mejor país del mundo, obviamente. Esta se estrenó en 1995 y fue producida por Cris Morena, un personaje bastante controversial en la historia de la televisión argentina. En un resumen muy resumen, la serie trata de un grupo de adolescentes huérfanos, los cuales tienen que buscarse la vida de diferentes formas. Cuestión, la serie fue muy exitosa, siendo recordada como una de las mejores producciones que Cris Morena alguna vez hizo. Como pasó con algunas de las series más exitosas del país, el formato fue vendido a otros países. Y no solo fue exitosa en Latinoamérica, increíblemente, también fue del agrado del público en Portugal, donde la serie se hizo rápidamente muy querida. En los años posteriores a la finalización de la serie principal en Portugal, se crearon muchas otras novelas que trataban de continuar con la historia, además de obviamente crear mucho material de la serie, como por ejemplo, ¡un juego para la Wii! Bancame que te explico. Biodroid es una desarrolladora de origen portugués. Antes de hacer el juego de Chiquititas, realmente no tuvieron un proyecto muy relevante. En algún momento del 2008, se anunció oficialmente que Biodroid estaba colaborando con el equipo de Cris Morena para llevar a cabo un juego basado en Chiquititas. En este proyecto no solo estaría involucrado Biodroid, ya que también estaban metidas muchas desarrolladoras más pequeñas, por lo que el juego se estaba creando en muy poco tiempo. Una semana después de comenzado el desarrollo, ya se tenía una versión básica pero completamente jugable para la Wii. Para mitades del año ya se tenía la versión final del juego, aunque esta no sería publicada hasta finales del mismo. En el canal de YouTube de Biodroid fue subido el tráiler del juego, permitiéndonos ver muchísimos detalles de este. El gameplay está marcado por un tono muy alegre y colorido. Aparentemente, este sería un juego plataformero con puzzles con 12 niveles por explorar. Podemos elegir a dos personajes basados en los de la serie. Llegó la fecha de salida y, por alguna razón poco clara, el juego no salió. En febrero del siguiente año, saldría un segundo tráiler, el cual mostraba una versión mucho más cuidada, y curiosamente, al final de este se ve que el juego también saldría para la Play 2. Cosa estúpida, porque pocos años atrás ya había salido la Play 3. El tiempo pasó, y nunca más se volvió a saber del juego. Los de Biodroid fingieron demencia fuerte, ya que siguieron en actividad durante muchos años, hasta 2007, donde el estudio fue cerrado debido a entrar en bancarrota. Hasta el día de hoy, el estado del juego es completamente desconocido, solo sobreviviendo esos dos trailers y un par de capturas de pantalla, pero no mucho más. Igual no parecía estar tan bueno, qué sé yo. 3, 2, 1.
Me encanta hablar de cosas de México. Aprendí mucho del país investigando casos provenientes de ahí, pero siempre pasa que algún mexicano me corrige o hace algún aporte de información. Así que esta vez les pido que me corrijan todo. Juan López Moctezuma fue un director de cine de terror mexicano. Sus obras están marcadas por un claro tono de terror gótico. Moctezuma llegó a dirigir tan solo 6 películas, las cuales repasamos rápidamente. Su primer trabajo fue La Mansión de la Locura en el año 1973. Este trata sobre un motín que da lugar en un manicomio. Los pacientes toman el control del lugar, encerrando tanto médicos como otros trabajadores de la institución. El grupo que lidera el motín pone a prueba sus retorcidas ideas para dirigir el manicomio. La siguiente es Mary Mary, Bloody Mary, del año 75. En esta vemos la historia de una cantante estadounidense, la cual está de vacaciones en un pequeño pueblo de México. Resulta que esta mujer tenía un fetiche con beber sangre humana, por lo que utiliza su encanto para seducir a los residentes del pueblo y eliminarlos uno a uno para saciar su sed de sangre. La siguiente es Alucarda, la hija de las tinieblas, del año 77. La película trata sobre una joven adolescente que trae consigo una fuerza maligna. Esta va a parar a un convento, donde ocurren cosas macabras. La próxima es Matar a un extraño, del 84. Esta trata sobre una mujer periodista, la cual es asignada a ir a un país de Latinoamérica que está siendo gobernado por los militares. En su estadía en el país, es increpada por un desconocido que abusa de ella. Al tratar de defenderse, termina por asesinarlo, desencadenando una trama de misterios y situaciones conflictivas. Su penúltima película fue Welcome María, del 86, donde vemos una madre mexicana que debe emigrar junto a su hijo a las tierras de Los Ángeles, esto para buscar al padre ausente de su hijo. Su última obra y protagonista de este caso es El alimento del miedo, la cual fue creada en el año 1994. Esta película está protagonizada por el propio Moctezuma, quien hace de Don Ramón, el director de un circo de un barrio humilde en la Ciudad de México, quien tras una serie de acontecimientos debe hacerse cargo de una niña de 5 años, hija de un narcotraficante que fue encarcelado. Todo iba a lo más normal, hasta que un día aparece un conocido de Don Ramón tocando la puerta de su casa. Esta persona tenía conexiones con sectas satánicas y venía para hablar con el protagonista. Al entrar en su casa, se interesa de sobremanera en su esposa. Esta situación desencadena una pelea, que lastimosamente termina con la hija del narcotraficante muerta. Después de encargarse del loquito, ambos idean un plan para deshacerse del cuerpo de la niña. La esposa de Don Ramón trabajaba en un pequeño puesto de tacos en el humilde barrio, y haciendo uso de sus habilidades, utiliza la carne de la fallecida niña para vender tamales. La película está basada en la conocida leyenda de la asesina de los tamales, un acontecimiento que de verdad ocurrió. María Trinidad Ramírez Poblano, madre de 3 hijos, se ganaba la vida vendiendo tamales en las calles de la Ciudad de México. Lamentablemente, ella era víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su pareja, Pablo Díaz. Un día, cansada de tanto abuso, decidiría ponerle fin a su tormento. Utilizando un bate de béisbol, María le quitó la vida a Pablo. Para deshacerse del cuerpo sin levantar sospechas, separó las extremidades utilizando un hacha y, posteriormente, carneó los restos y los mezcló junto a la carne que utilizaba para hacer sus tamales. El crimen de María Trinidad hubiera sido completamente desconocido, de no ser por una empleada de limpieza quien descubrió los restos de aquel crimen escondidos en la casa. Pero ¿qué pasó con la película de Moctezuma? Lastimosamente, un año después de la producción de la película, el director mexicano falleció por culpa de una enfermedad que venía arrastrándose años. Una copia de esta película fue estrenada en un festival de cine mexicano en el año 2006, siendo la primera y posiblemente última vez que esta película fue vista por un amplio público. Después de esta función, nunca más se lo volvió a ver. Encontré bastante información suelta, la cual honestamente no parece ser muy verídica. Pero en caso de ser cierta, la película nunca fue publicada por tener muchos errores en la postproducción. Aún así, existen varias copias rondando en colecciones privadas, las cuales cada tanto son proyectadas en algunos eventos de cine muy under. Aún así, la película hoy en día es imposible de ver, y solo toca esperar que algún día alguna copia salga a todo público. 3, 2, 1. ¿Te acordás de los jueguitos que venían en los celos de tapita? En su gran mayoría hoy se pueden jugar de forma normal, o en su defecto, recreaciones hechas por fans. Y eso es justamente lo que veremos en este caso. Freedom of Mobile Multimedia Access, o por sus siglas, FOMA, fue un servicio de telefonía 3G exclusivo para Japón. Este servicio incluía un teléfono FOMA 900i, el cual contaba con diferentes membresías mensuales que iban desde los clásicos fondos de pantalla hasta incluso jueguitos.
Una de estas membresías era llamada Final Fantasy Mobile. La gran característica era un juego exclusivo para este servicio lanzado en el 2004. Before Crisis, Final Fantasy VII fue un spin-off de la saga. En este juego veríamos una historia que acontece 6 años antes de Final Fantasy VII. A través de 25 episodios, los cuales se lanzaban 3 cada mes, seguimos la historia de los Turks, un grupo secundario presentado en el séptimo juego. El juego era una mezcla entre un RPG y un beat'em up, aunque tratándose de un juego para celulares de tapita, obviamente que este era muy sencillo. Además, incluía no solo personajes de la serie principal, sino que también metieron personajes originales. Cronológicamente, en 2007 se lanzaron los celulares japoneses Aokidi, los cuales tenían instalados de fábrica una demo de Before Crisis, aunque era eso, una demo. A partir de cierto punto la demo finaliza y te pedía adquirir la mensualidad Final Fantasy Mobile para poder descargar el juego completo. Pasaron los años y surgió la idea de agarrar el juego y portearlo para la consola 3DS, aunque al igual que la versión inglesa, fingieron demencia y nunca pasó nada. Llegamos al año 2018 y tenemos el anuncio oficial por parte de Square Enix sobre la cancelación total del servicio de Final Fantasy Mobile. Esto significaba el abandono de todos los servicios que la suscripción ofrecía. Por lo tanto, Before Crisis iba a ser totalmente imposible de jugar, incluso estando instalado en el celular. Y ya, el juego se murió. Aún así en YouTube podemos encontrar gameplays de lo que fue el juego, y honestamente, se ve bastante bien para ser un juego celular de tapita. Afortunadamente, se logró recrear lo que era Before Crisis con RPG Maker, aunque no del todo fiel, ya que esta versión se creó gracias a los gameplays y fotos que hay en YouTube, aunque este juego es bastante humilde si es que me entienden. 3, 2, 1. La larguísima saga de películas de Pokémon comenzaría con Mewtwo vs Mew, estrenada en 1999. Un año más tarde, en el 2000, saldría El Poder de Uno, la segunda película de la saga. Y como si se tratara de un FIFA, que en paz descanse, consecutivamente sacaron otra película al año siguiente, llamada El Hechizo de los Unknown. En esta película, vemos como en la Villa Verde, ciudad exclusiva de la película, se desata una catástrofe. Y pues nomás, entra y secuestra a la vieja de Ash. De gratis, pero originalmente todo iba a ser distinto. Takeshi Yudo fue un escritor conocido por trabajar en un principio con Estudio Ghibli, aunque rápidamente fue contratado por The Pokémon Company, donde trabajaría como guionista de las primeras temporadas del anime y las primeras 3 películas de Pokémon. Además, fue quien diseñó a Lugia para la segunda película, curiosamente apareciendo antes de los juegos. La tercera película originalmente sería muy diferente. Según palabras del propio Takeshi, sabía de antemano que su guión sería rechazado por cambiar drásticamente la visión de los Pokémones. Y así fue, toda la historia que preparó fue rechazada rotundamente, viéndose obligado a escribir una nueva película mucho menos ambiciosa. Recopilando diferentes detalles que Takeshi dio alrededor de diferentes vlogs japoneses, obtenemos la trama original de la tercera película. El punto fuerte de la trama sería la explicación de dónde realmente vienen los Pokémones, ya que en un pasado lejano, estos no habitaban la Tierra y serían algo así como la evolución natural de los animales. En el presente seguimos a Ash, Misty y Brooke, quienes en una de sus aventuras se adentran en una cueva donde descubren un fósil bastante extraño. Según palabras de Takeshi, este sería un T-Rex de la vida real, pero adaptado al mundo Pokémon. Además, su diseño sería algo así como un Godzilla, pero sin las aletas dorsales. De un momento a otro, los ojos de este fósil se iluminarían de un tono azul y volvería a la vida. Este fósil comenzaría a correr de forma errática, destruyendo todo lo que se pusiera en su camino, incluyendo ciudades. Ya en algún momento de la película, la bestia llegaría eventualmente a Pueblo Paleta, donde pasaría muy cerca del laboratorio del profesor Oak, quien aparentemente sabía del origen de esta criatura. En su paso feroz también llegaría al cuartel del Team Rocket, quienes se ven obligados a tomar medidas drásticas para atacar a la bestia. Ahora bien, en el clímax de la película veríamos cómo Ash, Misty y Brooke cooperan con James, Jessie y Meowth para detener al fósil viviente. Dicho sea de paso, el T-Rex vendría a tener su propia versión Pokémon como fósil en la 6ª generación, representado por Tyrantrum, que si me lo preguntan a mí, yo soy más de Aurorus. Como mencioné anteriormente, esta película cambiaría rotundamente la forma en la que la gente ve los Pokémones. Solo existía una copia de este guión, y después de presentárselo a The Pokémon Company, Takeshi nunca supo dónde fue a parar. Pasaron los años, y en una página de subastas, apareció una publicación de un tal Yu, quien vendía la copia original de este guión. Takeshi terminó pagando 1.000 millones de yenes, lo que sería 9 millones de dólares, 9.616 millones de pesos argentinos, 62,503.641 millonésimos de pesos bolivianos. Pero cágate de risa, Su nunca más apareció.
por lo que el paradero del guion original de la tercera película de Pokémon hasta el día de hoy es completamente desconocido. 3, 2, 1. Desde Happy Meet Friends, sabemos que mezclar animación infantil con cosas gore nunca termina bien. Históricamente, el fandom de My Little Pony siempre fue muy mal visto, siendo un lugar donde nacieron conceptos muy extraños. Siendo el punto, Rainbow Factory es una canción creada por Wood and Toaster. Se ve lo que parece ser una fábrica donde se tienen secuestrados a ponis. Estos son torturados y asesinados para robarles sus colores. Cuestión, de esta canción salió un fanfic del mismo nombre, creada por una guacha llamada Aurora Dawn. En esta historia seguimos a Scootaloo, quien tiene que hacer una prueba de vuelo, pero lamentablemente la falla, siendo tachado como un pony que es incapaz de volar. Inmediatamente lo mandan a la Rainbow Factory, una fábrica donde los ponis que no pueden volar son asesinados para robarles sus colores y crear arcoíris. Ahora debemos situarnos en Canadá, donde encontramos una pequeña escuela y estudio de animación independiente. Spectra Studio se dedicaba a crear animaciones sobre otras licencias y videos musicales. Todo cambió cuando se pusieron a producir la película de Rainbow Factory, basada directamente del fanfic creado en 2011. Y acá tenemos el primer problema. Esta película estaba siendo creada sin autorización de Hasbro. El primer gran anuncio de la película fue hecho en YouTube, en octubre de 2013. Este era una prueba de animación creada únicamente para anunciar el proyecto y buscar animadores. Esta animación rápidamente se hizo popular en el fandom, ya que tenía un estilo de animación muy parecido a la serie. La producción de la película comenzó a finales de 2013, cerca de la fecha de Navidad, por lo que mucha gente involucrada en el proyecto no podían trabajar por dicha festividad. La producción en su totalidad comenzó a principios de 2014. Mientras el proyecto seguía avanzando, se iban subiendo adelantos y detrás de escenas de la película en el canal de YouTube de Spectra. El proyecto estaba tomando un ritmo muy bueno, incluso se logró presentar un tráiler en la PonyCon de 2007. Que sería algo así como una Comic Con, pero exclusivamente de My Little Pony. El recibimiento del público fue espectacular. La calidad de la animación era muy similar a las series producidas por Hasbro, a tal punto que si no le ponemos la etiqueta de animación hecha por fans, tranquilamente puede ser un trabajo oficial. En este tráiler se verían escenas de lo que serían las pruebas de vuelo. Poco tiempo después del evento, en mayo del mismo año, Spectra volvería a hacer un anuncio. Esta vez no fue para mostrar un avance, sino para anunciar de forma oficial la cancelación de todo el proyecto. Esto se debió a una demanda por parte de Hasbro, quienes denunciaron la violación de derechos de imagen, ya que Spectra la había utilizado personajes de la serie original. Spectra afirmó que el proyecto simplemente desaparecería, pero que ellos seguirían en actividad. A modo de compensación, hicieron público muchos storyboards y ofrecieron enlaces de descarga de material de la película. Lo de que seguirían en actividad terminó siendo una mentira. Por motivos pocos claros, a mitades de 2017, Spectra Studios dejó de existir, dejando en el olvido mucho material de sus proyectos. A día de hoy, solo se lograron recuperar algunos storyboards, poco material de la película y lo que fue el tráiler presentado en la PonyCon de 2017. Hace pocos años, se logró encontrar lo que iba a ser el segundo tráiler de la película. De no haberse cancelado el proyecto, este tráiler iba a ser público cerca de la mitad de año, aunque lamentablemente no pasó. Estoy grabando esto el lunes en la mañana. Concha de su madre. Pasó un tiempito desde el último video. Y es que sí, hacer todo lo que vieron en este video me lleva días terminarlo. Y es que por cada línea hay una escena diferente, una locura. Pero igualmente ver el resultado es hermoso. Quiero hacer un enorme shoutout a Zomp, quien es un gran amigo mío. Además, fue quien me presentó el caso de Rainbow Factory y quien hizo los renders de la saga Pony. Te quiero mucho, man. Muchísimas gracias a Namco y al Traje con Voz por coparse y ayudarme a narrar sus respectivos casos en este video. En caso de que no los conozcan, van a tener sus canales en la descripción, posta que son unos grosos de la plataforma. Quiero agradecer enormemente a los miembros del canal. Entre nuestras filas tenemos a Rama No Duerme, Silent Player, Bonnie Bon, el devorador cómico de pijas, Santino Acosta, Sergio SS, Desde Nova, Barbijo Boy, Alba y Arreli. Muchas gracias por ser miembros. Espero que estén disfrutando de contenido exclusivo para ustedes. Si vos te querés hacer miembro y aparecer en la intro falopa del canal o ver contenido exclusivo, boludo, sale 50 pesos. Dale,
Dale, sin nada más que agregar, mi nombre es Zou, y más pronto que tarde, nos volveremos a ver. Masakoto.